Gracias damos a nuestro Padre Celestial por la oportunidad de poder estudiar su palabra. Sean todos bienvenidos a la lectura día por día de nuestra lección de Escuela Sabática número 6, de adentro hacia afuera. Les extendemos la invitación para que puedan compartir este audio video con todos sus contactos para que podamos estudiar la palabra del Señor y sobre todo compartir un mensaje de esperanza. Vamos a orar para comenzar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por tus bendiciones, porque nos cuidas, porque nos proteges cada día. Nos ponemos en tus manos de amor para comprender tu palabra en este momento y bendice a cada persona que se une a este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Sábado 3 de agosto. De adentro hacia afuera. Para memorizar. Nada exterior al hombre puede entrar en él y contaminarlo. Más bien lo que sale del hombre es lo que contamina. Marcos 7:15. Esta semana estudiaremos Marcos 7 y la primera mitad del capítulo 8. Al comienzo de Marcos 7, Jesús suscita controversia por su rechazo de la tradición religiosa. No obstante, lo hace de una manera sorprendente y solidaria con algo muy relevante para la vida cristiana hoy. Jesús presenta luego un acertijo que abre la puerta a una comprensión correcta de qué es en verdad la fe. Después de esto, se dirige a Tiro y Sidón y tiene allí un encuentro con una mujer que fue la única persona que le ganó una discusión a Jesús en los evangelios. Su encuentro con ella es inusual. Hay bajo su superficie algunos mensajes cifrados con los que la mujer fue capaz de interactuar. En vista de su fe, Jesús le concedió lo que pedía. Marcos 7 registra otra curación realizada por Jesús y así revela la importante verdad de que independientemente de cuán impresionantes puedan ser los milagros, a menudo no alcanzan para que los corazones se abran a la verdad. Después de todo, qué bien hicieron los milagros a los líderes religiosos que estaban empeñados en rechazar a Jesús. En Marcos 8, nuestro estudio se enfoca en el significado del pan como símbolo de enseñanzas y tradiciones. Estas historias contienen grandes lecciones acerca del significado y la práctica de la vida religiosa. Comentario de Elena G. de White. Desde sus más tiernos años, el niño judío estaba rodeado por los requerimientos de los rabinos. Había reglas rígidas para cada acto, aún para los más pequeños. Los maestros de la sinagoga instruían a la juventud en los incontables reglamentos que los israelitas ortodoxos debían observar, pero Jesús no se interesaba en esos asuntos. Desde la niñez actuó independientemente de las leyes rabínicas. Las escrituras del Antiguo Testamento eran su constante estudio, y estaban siempre sobre sus labios las palabras «Así dice Jehová». Domingo 4 de agosto. Tradiciones humanas versus mandamientos de Dios. Lee Marcos 7, 1 al 13. ¿Qué verdades relevantes son presentadas aquí? Marcos 7, 1 al 13 nos dice: Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen, y otras cosas tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas: ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: Hipócritas,
bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, escorbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Imagina que un niño estudia este relato en su clase de escuela sabática, y al volver a su casa le dice a su madre que no es necesario lavarse las manos antes de comer, pues Jesús así lo dijo. Sin embargo, esta historia no se refiere a la higiene. En los días de Jesús había muchas personas muy preocupadas por la pureza ritual. En el período interestamentario, la idea de lavarse las manos para permanecer ritualmente puro se había extendido entre la gente común, aun cuando en un principio estas reglas se aplicaban en el Antiguo Testamento solo a los sacerdotes. Ver Éxodo 30, 17 al 21. De acuerdo con este concepto, los líderes religiosos se quejan a Jesús de sus discípulos. Jesús no contesta directamente la pregunta que le hacen. En lugar de ello, defiende a sus discípulos mediante una respuesta compuesta de dos partes. Primero, cita las palabras de fuerte represión dirigidas por Isaías a la nación que honraba a Dios de labios, pero cuyo corazón estaba lejos de él. La cita de Isaías es seguida por la condenación de las tradiciones humanas que ocupan el lugar de los mandamientos divinos. En la segunda parte de la respuesta, Jesús menciona el mandamiento de Dios que ordena honrar a los progenitores, Éxodo 20:12, es decir, cuidar de ellos cuando son ancianos, y contrasta esto con una tradición religiosa de acuerdo con la cual uno podía dar algo a Dios, una ofrenda, y seguir usándolo para uno mismo, pero denegar su uso para sus padres ancianos necesitados. Uno puede apenas imaginar la situación. Lo siento, padre, me encantaría ayudarte, pero ya doné el dinero al templo. Este es el tipo de hipocresía que Jesús ataca sin concesiones. Ellos habían colocado las tradiciones humanas por encima de la palabra de Dios, haciendo lo cual habían pecado. ¿Cuál fue entonces la respuesta a la pregunta de los fariseos? La respuesta de Jesús implica que no encuentra convincente la insistencia de ellos en la purificación ritual de las manos como necesaria para estar en armonía con la voluntad de Dios. En lugar de ello, su respuesta claramente apoya los mandamientos de la ley de Dios frente a las tradiciones humanas. Podríamos tener algunas tradiciones que tal vez estén en conflicto con los principios de la ley de Dios. De ser así, ¿cuáles podrían ser? Comentario de Elena G. de White. Cristo y sus discípulos no observaban estos lavamientos ceremoniales, y los espías hicieron de esta negligencia la base de su acusación. No hicieron, sin embargo, un ataque directo contra Cristo, sino que vinieron a él con una crítica referente a sus discípulos. En presencia de la muchedumbre dijeron, ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? El deseado de todas las gentes, página 360 y 361. Lunes 5 de agosto. ¿Manos limpias o corazón limpio? Lee Marcos 7:14 al 19. ¿Qué quiso decir Jesús con su aseveración en el versículo 15? Marcos nos dice,
Y llamando así a toda la multitud les dijo: Oídme todos, y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿También vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que fuera que entre en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón sino en el vientre, y sale a la letrina? Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Las palabras de Jesús han resultado un enigma para muchos al evaluar su relación con las enseñanzas de Levítico 11 acerca de los alimentos limpios y los inmundos. ¿Está Jesús poniendo a un lado esas distinciones? ¿Están los adventistas del séptimo día equivocados al enseñar que los miembros de la Iglesia que comen carne deberían consumir solo la de animales limpios de esa lista? Para empezar, sería extraño que Jesús descartara súbitamente en Marcos 7:14 al 19 las instrucciones mosaicas, dado que acababa de defender a Moisés contra la tradición en Marcos 7:6 al 13. En segundo lugar, la tradición que los fariseos estaban promoviendo no se fundamentaba, a diferencia de las leyes alimentarias, en la enseñanza del Antiguo Testamento. Tercero, cuando Jesús declara puros todos los alimentos en Marcos 7:19, no quiere decir que las leyes alimentarias están abolidas, sino que no era válida la tradición acerca del toque ritual o ceremonialmente contaminante que sostenían los fariseos. Según ella, por ejemplo, un judío quedaba contaminado por entrar en contacto con los gentiles o paganos y aún con el alimento que a ellos habían tocado. Lee Marcos 7:20 al 23. ¿Qué contamina a una persona según Jesús? Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. En Marcos 7:19, Jesús señala que la comida no ingresa al corazón sino al estómago y sale de allí por el tracto intestinal. Pero en Marcos 7:21 al 23, Él destaca el hecho de que el mal proviene del corazón, del centro de lo que una persona es. Él presenta una lista de faltas originadas en malos pensamientos que terminan convirtiéndose en malas acciones. En Marcos 7:10 se incluye la referencia al quinto mandamiento dentro de la lista de faltas mencionadas, y así la segunda tabla del Decálogo queda completa. Más aún, en Marcos 7:7 Jesús se refiere al culto vano o adoración falsa, lo cual tiene que ver con el corazón mismo de los primeros 4 mandamientos del Decálogo. De esa manera, Jesús se erige como un defensor de la ley de Dios a lo largo de este pasaje. Podrías tener la teología correcta, pero ¿quién posee completamente y en última instancia tu corazón? Nuestro Salvador, quien entiende las luchas de nuestro corazón y conoce las debilidades de nuestra naturaleza, lamenta nuestras debilidades, perdona nuestros errores y derrama sobre nosotros las gracias que deseamos. Profundamente, gozo, paz, paciencia, bondad, fe y amor fraternal son los elementos del carácter cristiano. Estas preciosas gracias son el fruto del Espíritu y la corona y el escudo del cristiano. Si estas gracias reinan en el hogar, los hijos son como plantas crecidas en su juventud, y las hijas como esquinas labradas como las de un palacio. Estos dones celestiales no dependen de las circunstancias ni de la voluntad o del imperfecto juicio del hombre. Nada puede dar más perfecto contentamiento y satisfacción que el cultivo del carácter cristiano. Las más exaltadas aspiraciones no pueden apuntar a ninguna otra cosa más elevada.
Reflejemos a Jesús, página 162. Martes 8 de agosto. Migajas para los perros. Lee Marcos 7, 24 al 30. ¿Qué importantes lecciones contiene esta historia? Dice Marcos 7, 24 al 30. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella y le dijo, sí, Señor, pero aun los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. A continuación del desafiante pasaje que estudiamos ayer, el relato registrado en este texto plantea también preguntas problemáticas. ¿Por qué responde Jesús tan rudamente a esta mujer? ¿Por qué la caracteriza mediante repetidas expresiones como un perro? Él no lo explica abiertamente, pero hay dos características de su respuesta que sugieren lo que está enseñando. En Marcos 7:27, él dice que los hijos deben ser alimentados primero. Si hay un primero, sería lógico que hubiera un segundo. La otra característica es que Jesús usa una forma diminutiva de la palabra perro, no en el sentido de cachorro, sino más bien a la luz del contexto de mascotas a las que se les permite estar en la casa, en contraste con los perros de la calle. En su respuesta a Jesús, la mujer demuestra que captó los dos marcadores discursivos usados por él, lo que ayuda a entender la reacción de ella. Su respuesta es bastante directa y contundente. Ella contesta, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. ¿Cómo se le ocurrió esa respuesta? Ciertamente el amor hacia su hija la impulsó a avanzar, pero él también la animó. Dijo primero, dando por sentado que había un segundo. Además, él sugirió que ella era comparable a una mascota perteneciente a la familia, como los perros que estaban debajo de la mesa de sus dueños. Así como el perro doméstico estaba en la casa bajo la mesa, ella estaba a los pies de Jesús rogando por su hija. En vista de eso, ella reclamó el derecho de un perro de familia a la comida que caía al suelo. La respuesta de la mujer revela su fe. Llamar migaja al poderoso milagro de sanar a su hija a la distancia indicaba que ella consideraba especialmente grande el poder de Jesús. Si semejante milagro era una migaja, uno se pregunta qué habría sido un pan entero. Esta respuesta también muestra que ella entendía que concederle este milagro era algo sencillo para él. Jesús fue conmovido y accedió a su pueblo. Por su trato con ella ha demostrado que aquella que Israel había considerado como paria ya no es extranjera, sino una hija en la familia de Dios, y como hija es su privilegio participar de los dones del Padre, el deseado de todas las gentes. Página 374. ¿Por qué el prejuicio contra otras razas y nacionalidades es tan contrario a la enseñanza de Jesús? ¿Cómo podemos ser limpiados de este mal? Comentario de Elena G. de White. El Salvador está satisfecho, ha probado su fe en él. Por su trato con ella, ha demostrado que aquella que Israel había considerado como paria no es ya extranjera sino hija en la familia de Dios. Y como hija es su privilegio participar de los dones del Padre. Cristo le concede ahora lo que le pedía y concluye la lección para los discípulos, volviéndose hacia ella con una mirada de compasión y amor. Dice, oh mujer, grande es tu fe, se ha hecho contigo como quieres. Desde aquella hora su hija quedó sana, el demonio no la atormentó más.
La mujer se fue reconociendo a su Salvador y feliz por haber obtenido lo que pedía. El deseado de todas las gentes, página 367 y 368. Miércoles 7 de agosto, con la lengua trabada. Lee Marcos 7, 31 al 37. ¿Quién fue traído ante Jesús y qué hizo Jesús por él? Nos dice el texto. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo que ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Jesús no eligió el camino más corto para regresar a Galilea desde Tirón y Sidón. Parece que se dirigió al norte desde la región de Tiro, subió por el territorio de Sidón y luego descendió hacia el inferior por el noreste del mar de Galilea para llegar finalmente cerca del mar mismo. Fue un recorrido indirecto, lo que probablemente le permitió dedicar tiempo adicional a la instrucción de sus discípulos. El texto no indica quién fue exactamente la persona que trajo al hombre ante Jesús, pero el problema de esta era suficientemente evidente. No podía oír y tenía dificultades para hablar. La pérdida de la audición aísla a las personas de su entorno, mientras que la sordera profunda puede hacer que resulte desafiante para una persona aprender a hablar. El problema de este hombre pudo haber sido de larga data. Jesús comprende la difícil situación del hombre y lo lleva aparte. La manera en que el Señor sana a esta persona es curiosa, particularmente para un lector moderno. Pone sus dedos en los oídos del hombre, escupe, toca la lengua del afectado y suspira o gime profundamente. Jesús toca las partes afectadas que sanará en el hombre, pero ¿por qué el suspiro o el gemido? Suspiró al pensar en los oídos que no querían abrirse a la verdad y a las lenguas que se negaban a reconocer al Redentor. Jesús restauró milagrosamente la audición del hombre e hizo que fuera capaz de hablar con claridad. Su suspiro ilustra los límites que Dios se ha impuesto a sí mismo en relación con la libertad de elección de la humanidad. Él no forzará la voluntad. Todos los humanos son libres de elegir a quién permitirán que dirija su vida, al príncipe de la vida o al de las tinieblas. Jesús podía abrir los oídos de los sordos, pero no forzaría los corazones incrédulos para que lo reconocieran como el Mesías. Esta breve historia también ilustra lo que Dios puede hacer por quienes se vuelven por propia decisión a Él. Tal vez hayas experimentado reticencia a compartir tu fe, sintiendo que tu lengua estaba atada en cuanto a lo que debías decir. Este milagro es animador, pues demuestra que Jesús puede abrir tus oídos para que seas sensible a las necesidades de otros y compartas con ellos una palabra oportuna que los ayude en su senda. ¿Qué estás haciendo con los dones de la audición y del habla que has recibido? ¿Cómo los estás usando? Comentario de Elena G. de White. En la región de Decápolis era donde los endemoniados de Gadara habían sido sanados. Allí la gente, alarmada por la destrucción de los cerdos, había obligado a Jesús a apartarse de entre ella, pero había escuchado a los mensajeros que él dejara atrás, y se había despertado el deseo de verle. Cuando Jesús volvió a esa región, se reunió una muchedumbre en derredor de él, y le trajeron a un hombre sordo y tartamudo. Jesús no sanó a ese hombre como era su costumbre, por una sola palabra. Apartándolo de la muchedumbre, puso sus dedos en sus oídos y tocó su lengua. Mirando al cielo, suspiró al pensar en los oídos que no querían abrirse a la verdad.
en las lenguas que se negaban a reconocer al Redentor. A la orden se ha abierto, le fue devuelta al hombre la facultad de hablar y, violando la recomendación de no contarlo a nadie, publicó por todas partes el relato de su curación. El deseado de todas las gentes, página 371. Jueves 8 de agosto. Cuidado con el pan en mal estado. Lee Marcos 8:11 al 13. ¿Qué postura de los fariseos desilusionó profundamente a Jesús? Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo, que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. ¿Por qué no demostró Jesús su poder divino y convenció a estos escépticos? El problema se retrotrae al final de Marcos 3, donde Jesús se refiere al pecado contra el Espíritu Santo. Si una persona decide no oír ni ver, ni siquiera una señal del cielo lo convencerá, ya que ésta sería simplemente desestimada como todo lo anterior. Aún los milagros no son suficientes para convencer a quienes están decididos a no creer. Lee Marcos 8:14 al 21. ¿Qué habían olvidado los discípulos y qué observación hizo Jesús a partir de ello? Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: Es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿Qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. ¿Y no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿Cómo aún no entendéis? Jesús aprovecha la oportunidad para advertir a los discípulos contra la levadura de los fariseos y la de Herodes, que era símbolo de sus enseñanzas. Pero los discípulos no comprenden y piensan que Jesús está hablando de que deben evitar comprar pan literal, como es típico cuando los discípulos malinterpretan a Jesús. Él aprovecha la ocasión para instruirlos. El Señor hace una serie de preguntas, las primeras de ellas de naturaleza retórica, expresando su frustración porque no han entendido la misión de Él. Sus palabras recuerdan lo que dice en Marcos 4:10 al 12, acerca de los que están afuera y no entienden. Sus fuertes palabras tienen la intención de despertar a sus discípulos de su letargo espiritual. En Marcos 8:19 y 20, formula preguntas simples acerca de cuántas canastas de fragmentos habían recogido después que él alimentó a los 5000 y también a los 4000, con lo que pretende ilustrar que ya deberían haber comprendido que los recursos limitados no son una barrera para el Mesías. Su pregunta final en Marcos 8:21 es nuevamente retórica: ¿cómo aún no entienden? Después de todo, considera todo lo que ya habían visto y experimentado con Jesús. ¿Cómo podemos aprender a mantener nuestros corazones y mentes abiertos a la realidad de Dios y de su amor? Considera toda la evidencia que se nos ha dado en favor de Dios y de su amor. Sin embargo, ¿por qué a veces parece tan fácil dudar? Comentario de Elena G. de White. La levadura puesta en la harina obra imperceptiblemente y cambia toda la masa de modo que comparta su propia naturaleza. Así también, si se tolera en el corazón la hipocresía, impregna el carácter de la vida. Los escribas y fariseos insinuaban principios engañosos, ocultaban la verdadera tendencia de sus doctrinas y aprovechaban toda ocasión de inculcarlas arteramente en el ánimo de sus oyentes. Estos falsos principios, una vez aceptados, obraban como la levadura de la harina, impregnado y transformado el carácter.
Esta enseñanza engañosa era lo que hacía tan difícil para la gente recibir las palabras de Cristo. El deseado de todas las gentes, página 375 y 376. Viernes 9 de agosto para estudiar y meditar. Lee los capítulos titulados La tradición, Barreras quebrantadas y la verdadera señal en el libro El deseado de todas las gentes de Elena G. de White. Cuán difundido está hoy como antaño este pecado sutil y engañoso entre los seguidores de nuestro Señor. Cuán a menudo nuestro servicio para Cristo y nuestra comunión entre unos y otros quedan manchados por el secreto deseo de exaltar al yo. Cuán prestamente se manifiesta el pensamiento de adulación propia y el anhelo de la aprobación humana. Es el amor al yo, el deseo de un camino más fácil que el señalado por Dios, lo que induce a sustituir los preceptos divinos por las teorías y las tradiciones humanas. A sus propios discípulos se dirigen las palabras amonestadoras de Cristo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. La religión de Cristo es la sinceridad misma. El celo por la gloria de Dios es el móvil implantado por el Espíritu Santo, y solo la obra eficaz del Espíritu puede implantar ese móvil. Únicamente el poder de Dios puede desterrar el egoísmo y la hipocresía. Este cambio es la señal de su obra. Cuando la fe que aceptemos destruye el egoísmo y la simulación, cuando nos induce a buscar la gloria de Dios y no la nuestra, podemos saber que es del debido carácter. Padre, glorifica tu nombre, fue el principio fundamental de la vida de Cristo, y si lo seguimos será el principio fundamental de nuestra vida. Nos ordena andar como Él anduvo, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Deseado de todas las gentes, página 382 y 383. Preguntas para dialogar. ¿Qué prácticas ayudan a mantener puro el corazón según tu experiencia? ¿Qué personas son consideradas inmundas en tu comunidad? ¿Qué puedes hacer para atraerlas al Evangelio? Reflexionen como clase acerca de qué pueden hacer para fomentar la difusión del Evangelio de maneras sencillas entre sus vecinos. Lee Marcos 8:1 al 10, donde se narra la alimentación de los 4000. ¿Qué diferencia produce en la interpretación de este pasaje el hecho de que la multitud era probablemente gentil o pagana? ¿Por qué no debería eso significar diferencia alguna? ¿Cómo podemos protegernos diligentemente del deseo innato que todos tenemos como criaturas caídas de exaltarnos a nosotros mismos? Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por cada uno de estos mensajes que hemos estudiado y que podemos sacar lecciones para nuestra vida espiritual. Ayúdanos, oh Dios, a cada día a comprender tu palabra y a estar más cerca de Cristo. Te pedimos, oh Dios, por cada oración elevada al cielo, por cada voluntad que pueda ser contestada conforme a lo que deseas. En el nombre de Jesús. Amén. Mis apreciados hermanos, les invitamos a que compartan este audio video, a que le den like y a que comenten allí sus inquietudes, preguntas y pedidos de oración. Dios les bendiga.